Buenas tardes a todos. Dios los bendiga. Está. Vaya, se quiere cambiarlo por aquí. No era cambiar. ¿Y ahí qué tal? ¿Cómo es? Disculpen un momentico mientras nos acomodamos. ¿Ya? Listo. Muy bien, muy bien. Bueno, quiero contar como testimonio que el día martes, desde el sábado ustedes se dieron cuenta que vine aquí un poco enfermo. Y el día martes tuvimos que ir a urgencias. Y una vez llegamos a urgencias, pues me vieron como que llegué más o menos bien. Y no me prestaba mucha atención. Sin embargo, yo le dije a la muchacha que atendía que mi yerno había ido, yo lo había contagiado y le habían diagnosticado bronquitis. Inmediatamente me hacen unos rayos X y ahí me tenían que subir al cuarto piso, y cuando llegamos al cuarto piso me estaba esperando el médico, que tenían ya el cubículo organizado. Y me dice el médico: es que usted tiene los pulmones muy congestionados, demasiado congestionados. Tenemos que hacer una cantidad de exámenes para saber si es bronquitis o ¿cómo es? Neumonía. Y bueno, empecé a orar allí en la clínica, sitio de atención, a pedirle al Señor que pues me ayudara en casos como este. Gracias a Dios me diagnosticaron una bronquitis aguda y he venido en un tratamiento de ahí para acá. Un tratamiento de cuidado y de tomar medicamentos, bastantes medicamentos. Y he entendido, yo seguramente como usted, que los médicos son autoridad en esto, entonces uno tiene que sujetarse y ser juicioso. Y he venido con ese procedimiento y gracias a Dios ya estoy muchísimo mejor, ya estoy respirando mejor. Gracias a Dios. Muy bien, luego de este corto testimonio, darle gracias a Dios, yo quisiera recordar con usted lo que empecé la semana pasada. La semana pasada empecé un tema que lo compartí hace más de 15 años, pero ahora lo he organizado de una manera diferente. Y este tema vino producto de una experiencia con Dios. Recuerdo que en aquella ocasión yo estaba en mi casa y llegué a mi casa preocupado por un texto bíblico. El texto bíblico que me preocupó fue el que les compartí la semana pasada. Mateo capítulo 7, que el Señor dice así: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Recuérdenlo. Y en el texto dice: en aquel día algunos me dirán, o sea, ya cuando tengamos que presentarnos delante de Dios, el Señor dice: en aquel día algunos me dirán, Señor, acuérdate que profetizamos en tu nombre. Acuérdate, Señor, que hicimos milagros en tu nombre. Es lo que dice la Biblia. Y el Señor les va a decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Un momentito. Y les dije que si de algo tenemos que asegurarnos nosotros es de haber aceptado a Jesús. No todo el que menciona al Señor, el que anda con la Biblia, realmente ha aceptado a Jesús. Y me parece que esto es algo en lo que tenemos que trabajarle bastante. Sin embargo, yo quisiera iniciar con un versículo de aliento. Está en Isaías. Isaías capítulo 12. Es posible que usted este versículo lo haya leído en algunas ocasiones y no se haya detenido tanto como me pasó a mí, pero yo quisiera que usted lo lea conmigo. Isaías 12, versículo 2. Le invito a que usted vaya a su Biblia y allí en su Biblia lo busque. Isaías 12, 2. ¿Por qué quiero compartírselo? Porque es posible que este sea su caso. Dice así: he aquí, Dios es salvación mía, dice el texto. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor. Él es mi fortaleza y mi canción, quien ha sido salvación para mí. Si usted sí está seguro de haber aceptado al Señor Jesús, no se preocupe, ni se vaya a desalentar. El salmista lo menciona en varias partes y aquí el profeta
enseña claramente que Dios es mi salvación. Si yo estoy seguro, alégrese. Si usted está seguro de tener al Señor, esté feliz. Alégrese, porque tiene la salvación. Sin embargo, hay una manera más de darse uno cuenta realmente si uno sí está seguro de tener al Señor Jesús. Y para esto voy a invitarle a que vaya a la primera epístola de Juan, capítulo 2. Por favor, le voy a pedir que todos vayan a primera de Juan 2. Búsquenlo en su Biblia, por favor, le invito a que usted haga el ejercicio conmigo de leerlo en la Biblia. Quiero leerlo desde acá y le invito a que usted lo mire por favor un momento. Si usted se fija en el versículo 18 empieza diciendo así: hijitos, ya es el último tiempo. Estamos en el último tiempo. Fabio ahora hacía referencia a lo que está ocurriendo en el mundo. Eso que está ocurriendo en el mundo nos muestra que efectivamente estamos en el último tiempo. Y aquí dice que según nosotros oímos, el anticristo viene. Y que ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Muchas personas que algunos están haciendo pasar por Jesús, pero observen lo que dice el versículo 19, que puede estar ocurriendo con nosotros. Hablando del anticristo que no es cristiano, dice así la Biblia: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Parece un poco complicado el comprender lo que dice el texto, pero aquí hay por lo menos dos verdades básicas en este pasaje. Lo primero que dice la Biblia es lo siguiente. Está hablando de las personas que se congregan en la iglesia. Y el apóstol, inspirado por el Señor, por el Espíritu Santo, dijo lo siguiente: que dentro de la congregación habían muchos que salieron, pero no eran. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Cómo así? ¿Qué era lo que él quería decir? En la versión NTV dice así: salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. Lo dice así: salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. Lo que quiere decir es que no todo el que está es. No todo el que se congrega realmente ha entregado su vida a Jesucristo. No todo. Y es bueno que nosotros todos, o al menos los que no estamos absolutamente seguros, no revisemos. No todo el que está es. Y es una noticia como alarmante, pero es una noticia que debemos recibir. No todo el que se reúne es cristiano. Bueno, ¿cómo saber entonces si yo realmente entregué mi vida a Jesucristo y soy salvo? Porque la salvación es lo que está en juego. No estoy diciendo que la salvación se pierda, estoy diciendo que a veces no se tiene y se piensa que sí. La segunda parte del versículo dice algo interesante, dice: porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Quiero explicar un poco este concepto. El texto dice: si hubiesen sido de nosotros, o sea, si hubiesen sido parte de la iglesia, si hubieran sido hijos de Dios, habrían permanecido con nosotros, dice el texto aquí. Y aparece aquí un verbo interesante: permanecer. Esa palabra es una de las características básicas del que ha nacido de nuevo. ¿Y qué es lo que quiere decir la Biblia cuando habla de permanecer? Mantenerse firme. A eso se refiere la Biblia. Mantenerse firme, a ser constante.
A eso se refiere la Biblia. Se refiere la Biblia hasta al compromiso, el compromiso con Dios. Y el texto dice, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. No dice el texto solamente habrían permanecido. El texto dice habrían permanecido con nosotros. Hoy hay muchas justificaciones que cualquier persona saca para no buscar al Señor y para querer sentirse como que sí es cristiano. Yo he escuchado a algunos que dicen, no volví a la iglesia, pero yo sigo buscando a Dios de manera particular. Yo no vuelvo o no he vuelto, pero Dios está en todas partes. Entonces estoy bien buscándolo desde mi casa. Pero resulta que aquí en la Biblia dice, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Así que la permanencia, o sea, el compromiso con el Señor, es una de las características básicas de la persona que realmente ha aceptado al Señor Jesús. La pregunta es, ¿cómo sé que yo permanezco? ¿Cómo sé? Existen más textos en la Biblia en los que el Señor me enseñe lo que debe ocurrir con una persona que está permaneciendo en Jesús, que realmente tiene a Jesús como Señor y Salvador. Sí lo hay. Le invito a que usted vaya conmigo a un pasaje, es un capítulo del Evangelio de Juan, en el que se menciona bastante este verbo y lo relaciona efectivamente con el nuevo nacimiento. Efectivamente con el nuevo nacimiento. Le invito a que vaya Juan 15, por favor. Juan 15. Me disculpan un poquitico que a veces sí, como que se me va. Debe guardar el pozo de la luz, con una bronquita. Bueno, aquí está el médico. Gracias, Antolín. Juan 15. ¿Cómo saber que una persona realmente aceptó a Jesús? Hay pistas en la Biblia. El Señor me dice, ¿qué debe ocurrir con la persona que ha aceptado al Señor Jesús? Claro que sí. Existen muchísimas pistas. Voy a mencionar aquí algunas, pero le invito a que vaya al Evangelio de Juan, capítulo 15, y por favor que usted lo mire conmigo. Juan 15. Y vamos a leer del 4 al 10. Juan 15 del 4 al 10. Voy a guiar la lectura desde aquí, pero le voy a invitar a que usted lo mire allá en su Biblia. Y vamos hasta hacer cuentas. Dice así: permaneced en mí, esto lo dijo el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En el 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, dice el versículo 8, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y en el 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre
y permanezco en su amor. ¿Cuántas veces aparece el verbo permanecer? Ahí. 10 veces. 10 veces. Así que para el Señor el mantenerse firme, el ser constante, es fundamental. Y realmente es una muestra de haber nacido de nuevo. Voy a mencionar aquí algunos de estos textos que usted tiene acá. Lo primero es que la persona que permanece en él tiene que tener una relación vital. Lo tiene que tener. Lo que empieza diciendo el Señor en el versículo 4 es lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, si no hay esa comunión, si no hay esa cercanía con Dios, lógicamente no puedo estar seguro de que soy realmente salvo. Este es un asunto de salvación o condenación. Este es un asunto de vida o muerte. Realmente. Y el Señor dijo que lo primero que se tiene que tener es una relación vital. Permanecéis, pero aparece con un sí adelante, que le da a uno la opción de que uno elija. Usted elige si permanece en mí, yo en usted, o elige no permanecer en mí y lógicamente yo no voy a permanecer en usted. La relación con Jesús es el primer paso. Tener una relación firme para saber si yo acepté a Jesús. La persona que tiene una relación con Jesús, usted lo leyó en el versículo, da fruto. Sin fruto no hay relación permanente. Pero la persona que permanece en Jesús da fruto. Y la Biblia dice que da muchísimo fruto. Y coloca aquí un paralelo interesante. Él se hace llamar la vid, el tallo del árbol, de la rama, es el que lleva todo el alimento, y dice que el cristiano es el pámpano. El pámpano es el que está pegado, la ramita que está pegada allí, y eso somos usted y yo. Y entonces dice la Biblia lo siguiente, que lo primero que yo tengo que hacer es asegurarme de que yo estoy en Él, y Él está en mí. El asunto es este: tengo que asegurarme quién está en mí, quién realmente dirige mi vida. O hay un vacío interior, o realmente el Señor está dentro de mí. Tengo que asegurármelo. Esto es algo que yo tengo que buscar a toda costa. Y lo interesante es que la persona que realmente ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. O sea, el fruto es como la evidencia de que realmente yo tengo a Jesús. Si no hay fruto, si hay esterilidad, es muy posible que usted nunca haya aceptado a Jesús. Así haya hecho la oración buena cantidad de veces, así se congrega en muchas ocasiones, así uno lea la Biblia y en ocasiones uno hasta le hable a otros y le diga a otros que Dios los bendiga y les comparta, pero de vez en cuando, o sea, no es algo que a uno lo caracterice como un estilo de vida. No lo es. De lo primero que tengo que asegurarme es que tengo una relación permanente con Jesús como Señor y Salvador. Bueno, esa relación depende acaso de la oración que yo hago, la que me enseñaron. La oración de fe para decirle: Señor, yo te necesito, te pido que entres en mi vida y que sea mi Señor y mi Salvador. La oración no es mágica. El hecho de que yo haga esa oración no significa que realmente hice una entrega. No lo significa. Pero sí tengo que asegurarme que realmente exista. Versículo 4 y versículo 5. Es como el primer elemento a tener en cuenta aquí. Porque en el 6 hay una advertencia. La advertencia que está en el 6 es la siguiente. Voy a volvérsela a leer a ustedes. Dice así: el que en mí no permanece, dice el Señor, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Bueno, la pregunta aquí es: ¿a quiénes se refiere? Este texto, ¿de quiénes está hablando? ¿Está hablando de los cristianos? No está hablando de los cristianos. Está hablando de los falsos profesantes. Llamémoslo de esa manera: falsos profesantes.
que pasan por ser pámpanos, o sea, por ser hijos de Dios, pasan por ser pámpanos, pero no llevan fruto para nada y muestran que no son creyentes genuinos. A eso se refiere el texto. No están unidos a la vid, solamente se acercan al Señor de boca, pero no hay compromiso con Dios, sino solamente de boca. Abandonan la fe, van y vienen, son inconstantes. A eso se refiere la Biblia, o sea, no son firmes. Y se refiere la Biblia exactamente a eso. No se les ve con compromiso. Entonces la Biblia está diciendo que es muy posible que una persona que tenga un estilo de vida con esta característica realmente nunca haya aceptado a Jesús. Es muy posible. Necesitamos realmente evaluar nuestra permanencia en Jesús. Eso es algo que es vital. Y necesitamos realmente prestarle bastante atención a este. El fin está claro en la Biblia, no se salvan. Persona que no tenga a Jesús dentro, no se salva. Persona que no lo haya aceptado y que no dé fruto, no se va a salvar. Es imposible que se salve. Se necesita definitivamente necesito asegurarme si estoy permaneciendo en Él. Es lo que yo necesito hacer. ¿Cómo sé que permanezco en el Señor? Es tan interesante este texto que estamos leyendo de Juan capítulo 15, que aquí dice cómo asegurarme que yo permanezco en Jesús. Y le invito a que vaya al 7. Usted va a leer conmigo el versículo 7. En el versículo 7 dice así, dice el Señor así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Invito a que le preste atención, por favor, a esto. Empieza diciendo sí, o sea, usted decide, o permanece o no permanece en el Señor. Pero aquí le añade algo más. No solamente la Biblia está diciendo, si usted dice que usted está conmigo o que me tiene, debe haber un elemento más que se debe sumar a esta permanencia. El Señor dijo que eran dos cosas las que yo tengo que velar que tenga. La una, que yo permanezca en Él, y la otra es que su palabra esté dentro de mí y me dirija. Su palabra permanece en mí. Está diciendo el texto: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en usted, o sea, sus palabras me guían, pida todo lo que quiera y lo recibirán. La demanda es doble: asegurarme que yo realmente estoy aferrado a Él y lo tengo dentro, o sea, lo acepté como Señor y Salvador, y una manera de mostrarles que efectivamente obedezco lo que la Biblia dice. ¿Cómo saberlo? Voy a hacer simplemente algún ejercicio aquí práctico, como para que usted se dé cuenta si lo hacemos o no lo hacemos. Voy a mencionar algunos textos. Hebreos 10:25. Dice, ¿cómo dice Hebreos 10:25? No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y cada vez más, o sea, cuando sabemos que el tiempo se acerca. Cuando usted lee ese texto, lo empuja a que usted lo haga. Si no lo estoy cumpliendo, téngalo como sencillamente como una alerta. Porque Jesús dijo: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pida lo que quiera. Así que el tener seguimiento con lo que la palabra de Dios dice es fundamental. El hacerlo es fundamental. Voy a mencionar unos textos más. Josué 1:8, que no lo sabemos quizá la mayoría de memoria. En la Biblia dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y este texto está hablando de dos cosas básicas. Uno, estudiar diariamente la Biblia, estudiar, no leer, estudiar. Y segundo, obedecerla. Obedecerla. Si esto no se está dando, entonces su palabra no está permaneciendo en mí. Y tengo que darme cuenta realmente si he
si tengo al Señor o no. Voy a mencionar algunos más, como para que ustedes se den cuenta. En Primera de Tesalonicenses 5:17, la Biblia dice, este es uno de los versículos más cortos de la Biblia, pero dice, orad sin cesar. Así dice. Toda persona que tiene al Señor y que la palabra de Dios permanece en él tiene que ser una persona de oración constante. A veces puede fallar, pero es una persona que es empujado a orar, a buscar al Señor, no a hacer oraciones relámpago. Tiene la necesidad como el que tiene sed y necesita acercarse a Dios en oración constantemente y necesita tener espacio con Dios. Esa es la manera de demostrar si su palabra está permaneciendo en mí. Cuando yo la obedezco, la sigo, la hago. Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Bueno, toda persona que está dejando que la palabra de Dios permanezca en él es una persona que se caracteriza por entender que necesita darle espacio al Espíritu Santo y buscar la llenura del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo, no en sus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Es una manera de uno darse cuenta si realmente su palabra está permaneciendo en mí. Y el Espíritu Santo me va a llevar a que yo lea la Biblia, la estudie y la obedezca. No me va a llevar a algo diferente. Pero es una manera de darme cuenta si realmente su palabra permanece en mí. En mí. Voy a leer uno que está aquí. Es 1 Juan 3:17. Porque este no me lo sé, pero vamos a leerlo. 1 Juan 3:17. Recuerden que Jesús dijo, el Señor dijo, si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. 1 Juan 3:17. Lo quiero leer desde acá para que usted por favor lo siga ya en su Biblia. Dice así, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Vuelvo a leerlo desde acá. Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo sé que la palabra de Dios permanece en mí? Cuando la leo y la hago. Y aquí está hablando efectivamente de la generosidad. Generosidad. El que está dejando que la palabra de Dios permanezca en él es generoso. Tiene que ser generoso. O el versículo lo está colocando un poco incómodo, pero tiene que serlo. Tiene que serlo. O sea, de lo contrario, es posible que yo no haya aceptado a Jesús. Estos días tuve la oportunidad de compartir con alguien. Le voy a contar la experiencia para que ustedes se den cuenta. Él contó el testimonio la semana pasada. Durante mucho tiempo asistió a la iglesia. Cuando llegamos nosotros a Santa Marta hace 21 años y medio, él era uno de los líderes y dirigía a 5 personas en el programa básico de crecimiento. Un día llegó a decirme, lo cuento porque lo acaba de contar como testimonio. Un día llegó y me dijo, me voy a volver a retirar de la iglesia. Dios no me responde, siempre. Me voy a volver a retirar. Sin embargo, esos días teníamos reunión de líderes. Y le pedí que asistiera a la reunión de líderes. Llevaba más de 20 años asistiendo. Más de 20 años. Estando en la reunión de líderes, se acercó uno de los discípulos que tiene don de discernimiento y me dice, ese señor no ha recibido al Señor Jesús. Pero ¿cómo puede ser posible? Es increíble. Sin embargo, dejé tocando la alabanza aquí y me acerqué a él
estaba de último en la fila. Le dije, ¿tú estás seguro de que recibiste al Señor Jesús? Me dijo, pues quiero que sepa que lo he dudado. Lo he dudado. Le dije, tú quisieras asegurarte de que tienes al Señor Jesús, porque es que la vida cristiana realmente consiste en estar seguro de que yo lo tengo a Él y seguirlo. Nos arrodillamos ese día en el salón y oramos. A los 2 días estaba yo en las reuniones dando citas de edificaciones como hacemos en semana. ¿Cuándo pasó? Iba a llevar una ofrenda, un diezmo. Y lo llamé porque tenía la puerta abierta al pasar al frente donde yo estaba. Y le pregunté, ¿cómo estás? Me dijo, muy bien. Ya me había dicho que se iba a retirar. Cuando lo veo que pasa y iba precisamente para la alfolía a llevar un diezmo, le dije, se solucionaron los problemas porque el problema era financiero. Me dijo, los problemas siguen igual, pero yo soy otro. La semana pasada predicó en una de las sedes que tenemos y compartió eso. Y de ahí para acá entregó su vida más al Señor y empezó a ganar a su familia. Fue entonces una persona que lleva bastante tiempo asistiendo. No ser salvo, es posible. Es posible. La permanencia, el fruto es lo que lo mide y determina si una persona realmente sí ha aceptado al Señor o no. Porque puede uno estar pensando que sí, profesar que sí, pero no hay fruto. No hay respaldo, entonces realmente el fruto no le avala el cristianismo, la fe cristiana. Y hay un texto más que yo quiero mencionar, que es Mateo 28, del 18 al 20, que todos no lo sabemos. Recuerdan lo que dice Mateo 28, del 18 al 20. El Señor dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñales que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo sé que la palabra de Dios mora en mi vida? Cuando me encuentro con un texto como ese. Ese texto está hablando de hacer discípulos. Y para hacer discípulos, yo debo ser un discípulo. El texto lo está diciendo claramente. Vaya y haga discípulos. Necesito ser un buen discípulo. Si la palabra de Dios mora en mi vida, la tengo que obedecer. Si la palabra de Dios mora en mí, yo tengo que congregarme. Si la palabra de Dios mora en mí, yo tengo que estudiar diariamente la Biblia y obedecerla. Si realmente la palabra de Dios está morando en mí, yo tengo que ser una persona de oración. Quizá algunos más que otros. No estoy hablando de los casos extremos, pero sí que me caracterice por ser una persona de oración. Si la palabra de Dios mora en mí, yo tengo que buscar ser lleno del Espíritu Santo. Tengo que ser generoso. Y tengo que hacer discípulos. ¿Y si no? ¿Y qué pasa si no? Y si muchos otros pasajes realmente no se cumplen o no lo estoy cumpliendo. Bueno, es posible que cuando la palabra de Dios llega a mí y pasa de largo, es como si me entrara por un oído y me saliera por el otro. Es muy posible que yo no haya aceptado a Jesús. Es posible. Porque la permanencia y el fruto son características fundamentales del que ha nacido de nuevo. Y hay una promesa. El texto dice, si ustedes permanecen en mí, mi palabra permanece en ustedes, pida lo que quieran y lo recibirán. La permanencia, el fruto, la constancia, demuestra uno si uno sí tiene al Señor. No se trata de algunas otras cosas que uno piense de religiosidad o otras cosas. Aquí se trata de estar seguro si permanezco en Jesús. Y si no lo tengo, yo quiero invitar hoy a que usted ore conmigo. Pero en el versículo 10, antes de que terminemos,
Ahora les quiero pasar un videito cortico. Juan capítulo 15, versículo 10. Después de que dice el texto, en el versículo 7, si ustedes permanecen y mis palabras permanecen, ustedes pidan lo que quieran. En el 10 dice, si guardareis mis mandamientos, es que le hace énfasis a esto, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bueno, vamos a sacar aquí como una fórmula, quizá, o no una fórmula, darle un significado a lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo, obediencia a los mandamientos de Dios es igual a amor a Dios. Vuelvo a repetírselo. El texto está diciendo, si guardan mis mandamientos van a permanecer en mi amor. El texto está diciendo, obediencia a los mandamientos de Dios igual amor a Dios. Y es una manera como uno se da cuenta. Vuelvo a repetírselo. Obediencia a los mandamientos de Dios igual amor a Dios. Y si esto no está pasando, y si no hay obediencia a los mandamientos de Dios, y al contrario mi vida es más bien desordenada, y no hay búsqueda de Dios, yo quisiera invitarle a que usted se asegure. Hoy quiero invitar a que usted se asegure, porque la constancia o la permanencia en el Señor, que es importante, y la obediencia a su palabra es una característica fundamental del que realmente es cristiano. Característica fundamental. Yo quiero invitar a que usted medite en eso. Cuando se vaya para su casa, medite en eso. Voy a pasarle un video de 50 y pico de segundos de un predicador que admiré toda la vida. Se llamaba Billy Graham. Un video ya antiguo donde él hace una exposición de esto. Pero le voy a invitar a que usted por favor lo mire. Dura algo más de 50 segundos, ahí que me ayuden a pasarlo. Muy bien, esto ya él lo colocó y lo quise tomar. No te vayas sin Cristo. No se trata de religión. Es lo peor que te puede pasar. No hay consuelo, no hay segundas oportunidades, no hay purgatorio. Es infierno, es separación eterna de Dios. Y lo más duro, es una decisión tuya. Cada vez que ignoras su voz, eliges alejarte del único que puede salvarte. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve fingir que todo está bien si por dentro estás vacío? El tiempo corre, la muerte no avisa y Cristo viene. No se trata de religión, se trata de vida o muerte, cielo o infierno, verdad o mentira. Tú eliges. Dios no está jugando. Él te ama con locura, pero no va a obligarte. Te extiende su mano. ¿Vas a seguir dándole la espalda? Hoy es el día. Hoy es tu momento. Arrepiéntete. Rinde tu vida. Vuelve a Cristo antes de que sea tarde. Eternamente tarde. Muy bien. Cortico. Pero bueno. Yo quiero invitar a que si usted, mirando lo que hemos estudiado hoy de la Biblia, en la permanencia y la obediencia a la Biblia, no lo caracteriza, yo quisiera invitar a que tome esta decisión conmigo. Y tome la decisión de hacer una entrega genuina. Cuando hablo de una entrega genuina, no me refiero a una entrega que se hace mediante una oración sencilla que una vez se hace. Me refiero a que usted conscientemente, ahí donde está, usted haga una entrega real, porque